Buenos amigos, aquí estamos. 17, el año de nuestra desgracia como país, o el año en que definitivamente levantaremos cabeza, como decían los viejos de antes. Es un año difícil, va a ser un año muy difícil, pero puede ser un año también muy promisorio. Estamos comenzando puntualmente una vez más. Esto es el programa 238 de Sentido Común. Hemos preferido enumerar también los Periscope de este año. Este es el número 2 de este año. Y entonces, esperamos apenas un minuto para producir un piso suficiente de asistentes. Si me escuchan bien, le agradezco, amigo bicharraco, dice Criol. Bien, ustedes perdonen, pero tengo que terminar de tomar este café mientras llega el minuto inicial. Ahí están, la mayoría de los habituales, Marlene y Junior, por supuesto. Bien, gracias, buen provecho. Abrazo Luxemburgo. Bien, amigos. Así es, Cristian. Enki, bienvenido, amigo Enki. Buen Fuga, hasta allí. No lo nombro a todos porque es muy complicado, va muy rápido. Buenas tardes, Alberto. Falta el poste, doctor, dice. Carolina Wolf, siempre presente. Marta Star también. Hello, buen Fuga. Ajá. Feliz año, Katy Rusia, Venezuela. Daisy Jiménez está también. Erika Franco, por supuesto. Erika Franco es un poco traidorzuela. Vive encampañada por Capriles. Mentira, Erika. Yo disfruto mucho con tu participación allá desde Las Vegas. Bien, saludos, pariente. Feliz año. El Tigre Margarita está presente por allí, cerca de mi pueblo Miranda. Bienvenido, Vive Venezuela 01. Hola, Aida Manuel. Bien. Buenas tardes de Florida. Abrazos y besos por allí. Hola, Martelena y Parra. Bienvenido Gil, señor Gil, en su primer Periscope, día Periscope. ¿Cuándo fue el programa? Yo no leí. ¿Cuándo fue el programa? ¿Qué? Desde Caracas, ok, Caprino texto por... no sé por qué. Bien, amigos. ¿Qué les parece la grulla blanca tibetana, el Pakhupai? Está por allí. Y por aquí Lauce Colón, que me hizo una pregunta muy interesante ayer que no la pude responder, sobre si hay alguna modificación sustancial en la geopolítica regional a partir de la presencia del señor El Alzheimer a la cabeza del Estado venezolano. Porque quiero decirle que ese El Alzheimer es mucho más pila que el tal Maduro, por lo tanto va a ser el gran manipulador del poder de Estado en Venezuela, y eso es muy mala noticia para la seguridad regional, particularmente la seguridad hemisférica de Estados Unidos, que quizás no quisiera ver en este continente la presencia activa de cuanto bicharraco terrorista del Medio Oriente quisiera sentar sus reales por esta zona del mundo. Sí, efectivamente es alguien muy peligroso, es un asesino, ha mandado a matar cualquier cantidad de gente. Lo que es que, bueno, como Venezuela hay una especie de autocensura, y sobre todo en Aragua, donde es su patio. Bien, hay hoja presente, José Rojas, Eddie de Cádiz, saludos de Petare, dice Eddie. Es un fanático, así es. Bueno, mis amigos, creo que hay algunos temas que ya presentaba ayer, una especie de abreboca general, para ver cómo vamos desglosando en los próximos días una especie de desgranamiento pues de todos estos temas que planteaba ayer muy rápidamente, para por lo menos
dejar sentado que había muchas ideas en el tintero que deberían producir unas reflexiones iniciales del año y que seguramente íbamos a poder argumentar con alguna precisión en todos estos días. La ocasión de iniciar el año después de haber reflexionado en los capítulos finales de cómo terminó esta ridícula comedia, más bien esta trágica comedia del chavismo en el poder el año 2016, es una ocasión excelente para tratar de dibujar, pero no puede ser un dibujo libre, tratar de diseñar una especie de mapa estratégico inicial de lo que puede acontecerle al país y a sus habitantes y a su exilio, por supuesto, en las próximas semanas, meses y años. Estamos en un mes que yo podría calificarlo, pero la cosa es que he dicho antes esta frase y ya pudiera desacreditárseme el argumento según el cual este va a ser el mes decisivo. Lo dije 2 o 3 veces y la verdad que me equivoqué de la mejor buena fe. Es que me habían dicho que era el mes decisivo y se me vuelve a decir que es el mes decisivo. Ustedes saben que es decisivo para mí. Decisivo es que irrumpe desde las Fuerzas Armadas la única solución viable para una interrupción del modelo político delincuente del gobierno. Muchos van a decir, pero ¿cómo va a interrumpirlo unas Fuerzas Armadas que también ya se hicieron delincuentes? Bueno, ese es un tema muy importante que hay, digamos, en el tapete, porque cuando se habla de una institución, por ejemplo, el Parlamento venezolano es una institución. ¿Todo el Parlamento es un receptáculo de agentes podridos de toda naturaleza? No. Ahí hay gente honrada, hay gente consecuente con ideas y con propuestas. Por supuesto, es una organización con extraordinarias limitaciones. Por la vía de la comprensión del papel de la Asamblea Nacional, podrían ustedes por extensión comprender las graves limitaciones, por ejemplo, de la Fuerza Armada Nacional para dar una solución a la crisis. Amigos, la Asamblea Nacional es un poder autónomo, electo, y sin embargo, miren ustedes cómo ha quedado avasallada a lo largo de todo un año, en manos de un político avesado que no puede ser sospechoso de complicidad histórica con el chavismo, porque Henry Ramos no es un agente directo del chavismo, pero sí una persona comprometida con la defensa de un modelo político clientelar, de una institucionalidad que es la de este régimen político, una institucionalidad que él le tocó presidir desde la Asamblea Nacional, convirtiéndose, quiera él o no, estime él o no correcta nuestra apreciación, teniendo él de sí mismo una idea quizás contraria a la que uno tiene sobre él, se comportó como una persona que defendió este régimen político desde un papel de acompañante, desde un papel, como dijera él mismo, doblado para no quebrarse. Y bien, le toca el turno ahora a Julio Borges, tenido por muchos como el líder absoluto de un partido que ha sido desde el primer momento de su fundación un cómplice abierto de este régimen, siempre vocinglero, siempre presentando alternativas opositoras e incluso iniciativas y leyes, etcétera, pero es un partido nacido bajo el chavismo y, quiéranlo o no creer, un partido financiado por este régimen político, con una clase política escogida de algo así como, digamos, lo que va sobrando de muchas otras experimentos políticos, y Primero Justicia pues resolvió hacerse de un espacio en esta coyuntura como el partido mayoritario o el partido de mayor iniciativa o de mayor coincidencia con el régimen
Y mire que lo ha logrado hacer bastante, yo no voy a decir que bien, te lo digo, bastante conveniente para el régimen. Julio Borges, Capriles y los que conforman ese partido Primero Justicia, con un Nuevo Tiempo y también con Voluntad Popular, son pilares de este régimen político. Esto no se entiende fácilmente si se cree el cuento chimbo de que la oposición venezolana será la solución de alternativa y de ruptura con este régimen. No crean ese cuento. Ya está demasiado probado que no lo son. ¿O es que no son suficientes 18 años de acompañamiento de esta torta de régimen? ¿Alguien puede todavía creer que la alternativa que niega a este régimen de ampones viene de su propio seno, del propio régimen, de su Asamblea Nacional? Y bien, les estaba explicando cómo si se es de una institución tan fundamental como la Asamblea Nacional, puede uno explicarse por qué, aún siendo gente honrada, algunos honorables incluso, alguna gente, o muchos quizás muy bien intencionados, y por lo que en los que confió la gente para elegirlos allí, se encuentran ante la confesión expresa de la impotencia para sacarnos de este atolladero en el que ellos nos han ayudado a meter, porque ellos han jurado que había una alternativa electoral para salir de esta bosta de régimen. No se cansaron de repetir el famoso rezado: vías institucionales, constitucionales, pacíficas y electorales. Ahí las tienen. Una Asamblea Nacional moribunda, extenuada, ajena completamente al gran sentimiento nacional, con una popularidad en caída libre, en caída en barrena, como los aviones que se caen de golpe sin gasolina y se van para abajo. Bien, el señor Julio Borges recibe la herencia de un año de discursos de Henry Ramos. Fue muy popular Henry en su año estelar de su carrera política de una dilatada trayectoria, pero en estricto sentido, cuando se haga la memoria y cuenta de todos estos años, se podrá tener al señor Henry Ramos como una persona que hizo unos intentos allí, que a punta de insultos tumbar el gobierno y sencillamente no lo logró, porque es que este gobierno no cae con discurso, amigo Henry. Y usted, señor Borges, que puede tener demasiados detractores, pero que ya podrán apreciar que a usted no le faltan condiciones para también proponer incluso lo que no se atrevió Henry Ramos a lo largo de un año. Mire usted en cuestión de horas, dada la madurez extrema de las condiciones positivas que quizás no tuvo Henry, hablo de positivos para el sentido de urgencia y de oportunidad para llegar a lo que se llama el desconocimiento por abandono del cargo del presidente, usted desde el primer día ya logra el acuerdo de la Asamblea Nacional para decir Maduro debe dejar la presidencia. Es más, resolvieron que se vaya. Y Maduro sencillamente les tirará una trompetilla. Porque ellos no están de acuerdo con irse, por supuesto. El PSV dice que esa vaina es de ellos. Este régimen es de ellos, es del comandante eterno. Y PDVSA es de ellos, para saquearla y para destruirla como la han destruido. Y la economía y el Bolívar fuerte eran de ellos y podían hacer lo que les da la gana. Y el sistema bancario y las tierras y las industrias, todo, destruido en tributo a esa sed insaciable, a esa avaricia sin techo ni límites de esa clase lumpen que llegó al poder en 1999 de la mano del caudillo militar Chávez y que sigue allí, arrastrando el pobre país
al precipicio, al infierno dantesco, y que sin embargo cuenta todavía con un 5 o 10% del país, suficiente porque ese 5 o 10% reúne también a la alta oficialidad militar, que le es no solo dócil como socio de depredaciones, como socio de la robadera, del contrabando, del tráfico de droga, de la usurpación, del autoritarismo, de la demagogia absoluta y total, sobre que son algo así como los hijos predilectos del Libertador y de Chávez. Imagínense ustedes qué contrasentido. Procreador de libertades. ¿Cómo se llaman ellos? Forjador de libertades. Mira, padrino, con ese cuento chimbo, chico, con ese cuento ridículo. Vete para otro país, chico, donde la gente sea más venado todavía, que te sigan creyendo ese cuento, que tú diriges una institución militar con un gramo de honor. No, chico, eso se perdió hace tiempo. Y tú eres responsable, padrino, de esa enorme torta, de ese dislate histórico que significa todavía ser parte de la rémora que significa para la sociedad venezolana esa alta oficialidad de ampones que tú coordinas y diriges en todos sus segmentos. Pero les decía, una Asamblea Nacional que tiene un enorme poder constitucional. ¿Quién puede negárselo? La posibilidad de destituir al presidente, como ayer lo hizo. ¿Y cuál es el problema? No, dice Maduro, no me voy, ni me sacan. Ustedes son ilegítimos, ilegales, y además están en desacato. No, aquí quitamos los 3 indios del Amazonas para no seguir ya en desacato. No importa, nos caen mal, les tenemos rabia y no les hacemos caso. Y bueno, y el primer desacato del gobierno fue hoy, a que el Parlamento decide que van a hacer unas, ¿cómo se llama eso? Una sesión de compromiso, pues, con una institución como la institución médica del Hospital Vargas, allí, la Escuela de Medicina, no sé, creo que fue allí, y entonces dicen al país que van a sesionar. Y eso amaneció lleno de colectivos dispuestos a matar diputados si era necesario. Pero ellos no aceptan que se haga una reunión del soberano Congreso, de la soberana Asamblea Nacional electa por la inmensa mayoría de los venezolanos. Los colectivos de ampones armados del chavismo no aceptan que pueda sesionar en esa sala para la que iban esta tarde, y no van. Y el gobierno apoya eso, pues, no van. Y entonces, Julio, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer con los colectivos armados que van a impedir? No, eso queda demostrado entonces, que la Asamblea Nacional tenía voluntad, pero no aceptan que podamos ejercer nuestro papel de poder nacional, soberano y legítimo. Bueno, pues esa ya la sabíamos, la sabemos hace años. La subimos sobre todo el año pasado, que ya teniendo mayoría, hicieron el ridículo papel de seguir cabizbajos, de seguir con la cerviz doblada, de seguir postrados de hinojos, como dicen los bolivianos, es decir, arrodillado, con la rodilla en tierra, pero la rodilla pelá, de tanto andar arrodillado. Bueno, chico, esto debe tener un final. ¿Cuándo es que se desempata esto? Ah, los chavistas le han dicho cuándo se desempata. Cuando ustedes reconozcan que el comandante eterno es equivalente al libertador. Cuando digan que el socialismo es el sistema que el país escoge libremente como su sistema, ruinoso, ruin, empobrecedor como ningún otro en la historia humana, pero que es el socialismo, la tesis oficial del Estado venezolano. ¿Están ustedes dispuestos a eso? Bueno, casi están, porque conviven con ellos desde hace 18 años. Son todos de izquierda, dice. Somos socialistas democráticos, somos
un partido de la democracia a fondo, de la democracia basada en la Constitución. Unos empiezan a decir dictadura, son muy pocos. O sea, ellos, por ejemplo, consideran que María Corina es una bocona, que no debe decir que este gobierno es dictadura. Por fin María Corina ha convencido a algunos, creo que gente de Voluntad Popular también dice que esto ya es una dictadura. Bueno, es una dictadura hace 18 años. Por fin se enteraron algunos de estos partidos de que es dictadura recién, muy en el año 2016. Pero les decía, ¿cuál es entonces la gran diferencia para juzgar a la Fuerza Armada de una manera y a la Asamblea Nacional de otra? Ah, es que la Fuerza Armada tiene las balas y los fusiles, las peinillas y sobre todo las patadas con las botas de los guardias y de los militares con las que golpean la cabeza de un pobre infeliz tumbado en el suelo. Los escudos antimanifestaciones, las bombas lacrimógenas, los perdigones, los famosos perdigones que han cegado a tantos venezolanos. ¿Cómo se hace para hacer entender que la Fuerza Armada Nacional no es una institución independiente y que como no es electa, está sujeta a la Constitución que ustedes dicen defender, todos los participantes de la Asamblea Nacional? Si ustedes respetan esa Constitución, la Constitución dice que las Fuerzas Armadas son casi que un brazo no solo normal del Ejecutivo para hacer aplicar la ley, el orden, la Constitución, sino que además, como quiera que está dirigida por ampones de uniforme, entonces asumen la defensa directa del gobierno de ampones sin uniforme. Pero también hay ampones con uniforme en el gabinete y ampones de uniforme en las compañías del Estado y ampones con uniforme en ¿cómo se llama?, en los medios de comunicación, ampones con uniforme en los puertos, en los aeropuertos, ampones rojos del chavismo militante, de los que le gusta, Padrino, recordar en cada oportunidad: Fuerza Armada Bolivariana Revolucionaria, antiimperialista y chavista, dice Padrino. Estafador de mierda, ¿por qué resolviste tú que esas Fuerzas Armadas eran tuyas, si no son tuyas? Son del país, son de Venezuela, cada vez más alejadas de los venezolanos. A ver, y cuando decimos nosotros este es un mes decisivo, es porque se supone que llega hasta aquí el excremento en las Fuerzas Armadas. Ha ido subiendo, llega aquí, empieza a taparle la cabeza. Cuando queden debajo del excremento chavista nacional, me imagino que sacarán la cabeza. Me imagino que van a reaccionar. ¿Es acaso entonces una prédica inútil la que he sostenido por años y años, creyendo que le toca a las Fuerzas Armadas asumir la defensa del país, del Estado, del gentilicio venezolano y echar al cipote esta mugre de gobierno? ¿Estoy equivocado? Bueno, tengo que admitir, es posible que esté equivocado. Pero si estoy equivocado, ¿con quién vamos a contar entonces? Ah, broma. Tenemos que contar con solo nosotros mismos. ¿No hay nadie que pueda ayudarnos entonces? Las Fuerzas Armadas va toda a sucumbir, a sumergirse en el estiércol de la sumisión absoluta que propone Padrino a este régimen de ampones, ahora presidido por un terrorista sirio
agente directo del terrorismo del Medio Oriente, del Hezbollah y de los narcosoles, porque no hay que olvidar que el señor El Alzheimer es el civil más importante y más adinerado del clan de los narcosoles, que son militares, pero que tienen un gran asociado en el amponato del narcotráfico, en El Alzheimer y en Diosdado, que por más militar que dice que es, no es militar nada, pero él sigue llamándose pues Capitán Diosdado. Ahora bien, la pregunta: ¿las Fuerzas Armadas puede todavía reaccionar? ¿Puede por lo menos uno confiar que ya hay una masa crítica, como se dice, suficiente como la de la mayoría de la Asamblea Nacional para decir esta institución ya no comulga más con el régimen Maduro? Declaración que les honra el día de ayer, que decidieron quitar a Maduro del poder, solo que sin ningún poder para ejercer el poder alternativo al que tiene Maduro efectivamente para disolverlo y hacer con ellos lo que da la gana e impedirles incluso reunirse con los colectivos armados de Ampone Rojo. La Fuerza Armada Nacional puede todavía hacer algo digno de su historia, de sus tradiciones, de la honorabilidad de alguien que quede allí con ganas de representar al país, para decir: la Fuerza Armada Nacional no puede aceptar un día más este gobierno. Entonces viene el tema: es que si no hay una sublevación de los civiles, no puede haber una intervención militar a vaina. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Violencia civil? Bueno, entonces está bien, espérenla un poco más, sencillamente. Porque los civiles, obstinados del hambre producida por el gobierno, obstinados por todas las calamidades de la vida cotidiana, y sobre todo constatando que es absolutamente imbécil esperar que esa MUD logre ningún cambio sobre absolutamente nada, a los civiles no les quedará otra que emprender el camino de la violencia. Esto no es fácil decirlo, no crean que es fácil proponerlo, sobre todo que el que lo dice no lo está diciendo que hay que hacerlo, sino que le toca constatar que empieza a hacerse inevitable. El que uno diga que viene una fase inevitable de violencia no implica que uno esté proponiéndola. Sencillamente está uno analizando, por conocimiento básico de la historia internacional y de la propia historia venezolana, que se acerca el momento en que es inevitable la violencia callejera. Yo no estoy hablando de calle para salir otra vez a marchar por enésima vez, a echar un paseíto con un pacto de se llega hasta tal sitio, como los pacta la MUD, y todo el mundo para la casa por ahí, antes que vengan unos rocheleros de echar vaina contra la guardia. No, mis amigos, la calle que viene es incendiar vainas del gobierno, como ya empezó en noviembre. ¿O es que ustedes no vieron que ya empezaban a quemar alcaldías y a intentar quemar fachadas en gobernaciones? Eso se ha dado en Venezuela. Los saqueos por comida pueden transformarse en saqueos políticos de institutos gubernamentales. Yo no soy responsable de si empiezan a quemar vaina que yo lo propuse. No, yo estoy diciendo que eso es lo que se hace en los países donde se tranca toda posibilidad de acción cívica y de acción electoral y pacífica. Y es lo que está sucediendo en Venezuela. Cuando empiecen a quemar alcaldías, no se quejen. Cuando empiecen a quemar instituciones, yo me acuerdo cuando los adecos echaban mucha vaina y los copellanos, carajo, le quemaban las casas de los partidos. Y yo digo, ¿por qué no han vuelto a quemar casas de partidos en Venezuela? Porque esta es una etapa donde los capriles de Caprilito, no todos los capriles, no estoy hablando de los capriles como si fuera un mal genético, no. Caprilito, el caprilismo, pues. ¿Cómo se llama? El ramusalucismo, el mudismo, en una palabra,
insiste una y otra vez, bueno, a la que podíamos agregar a la señora Tintori, por ejemplo, que tiene que ser pacífico y es pacífico y es pacífico y es pacífico. Bueno, está bien, la gente ha aceptado que es pacífico. Ajá, ¿y ahora qué le van a decir cuando el gobierno se le encaramó encima a este país y no hay manera que se pueda hacer nada si no es con la bendita conseja de que tiene que ser pacífico todo? ¿Cómo le van a explicar a ustedes al país que calle, 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 pero pacífico, pacífico, pacífico? No cuadra, niña Tintori, no cuadra. No cuadra, aunque es lo deseable. Ojalá todo fuera pacífico y nos dieran la razón pacíficamente los dueños del poder. Pero por definición el poder es violento. Porque el poder abusador es abusador y violento, porque el poder de los ladrones y de estafadores, de los depredadores, de los sádicos que están en el gobierno, es un poder que hay que repudiar con violencia, o que la gente tiene la mala costumbre cuando se encuentra con un gobierno de esa naturaleza, es echarle piedra, plomo y candela, y no los acostumbrados, digamos, yaculatorias de buena fe, rezos, etcétera, porque la gente ya está obstinada. Mire, esto está tan definitivamente cambiado que el pacífico cura Ugalde, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, caramba, una voz más prudente es imposible de conseguir en Venezuela, más prudente imposible. El cura Ugalde dice: Venezuela se necesita un Larrazábal II. ¿Ustedes saben qué significa un Larrazábal II? El cura Ugalde está proponiendo una junta civil-militar de gobierno, o una junta militar de gobierno, o una junta de gobierno, para que no le pongan el título acostumbrado de solución civil-militar. El cura Ugalde lo que nos ha propuesto es 58. La solución de 1958. A ver, señores de las Fuerzas Armadas, si se animan a oír lo que dice el cura Ugalde. ¿Y qué dice el cura Álvarez? No, el cura Padrón, perdón. El sacerdote obispo de Cumaná, Monseñor Padrón, ¿saben lo que ha dicho? Maduro es ilegítimo. Y a un ilegítimo se le saca a pedradas si es necesario. Eso no lo dice Padrón. Eso es la consecuencia que tiene llamarlo ilegítimo. De manera que aquí, cuidado si la única fuerza moral que le queda al país, que es su iglesia, ya se ha pronunciado por una solución militar a la crisis. Porque es que no hay otra. Si me dan otra, yo también me anoto. Si la solución es, qué sé yo, orar, bueno, se ora. Si la solución fuera manifestar, se manifiesta. Si la solución fuera el voto en la asamblea, se vota en la asamblea. Pero si ninguna de esas resultan, ¿cómo hacen ustedes para que estos bicharracos entiendan? Entiendan es con una 45 en la cabeza, chicos. Entienden es bajo amenaza. Entienden bajo amenaza de exterminio. Bajo amenaza de ser colgado por los postes. En los postes, perdón. Entonces entenderán que han fabricado un monstruo de sociedad que les pide ahora cuentas de una manera tan radical y tan directa que no podrán escaparse. Por eso ellos apelan a las reservas más energúmenas que tienen el Alzheimer. O sea, Diosdado no era suficiente. Hay que escoger al más zampón de todos. Bueno, es difícil, una competencia, el Alzheimer y Diosdado. Pero es que Diosdado le tocó gobernar cuando Chávez en el estado Miranda. Y era, además de muy pirata y muy ladrón, no se le recuerda, porque eran los años dorados del chavismo, en que, imagínense, hasta le ganó Caprilito, porque Chávez lo dejó ganar para envainar a Diosdado, que andaba como muy alzadito. Hasta se podía desplazar a Diosdado de un puesto público por la vía del voto. Con Alzheimer ya no cuenta eso. Alzheimer es el maluco. El Alzheimer es el de las bandas armadas del Frente Francisco de Miranda, al que él armó hasta los dientes y mandó miles y miles a entrenarse a Cuba. El Alzheimer es el padre de la santería más repugnantemente palera.
es decir, los que trabajan con muertos. El Al-Zaimi es el jefe del terrorismo del Medio Oriente hacia Venezuela y hacia América Latina. Es la filial siria del terrorismo en América Latina. El Al-Zaimi es el financista fundamental del Hezbollah y el Hamas, que con autorización de Chávez y de Maduro acumulaba pero cantidades impresionantes de dólares por la vía del tráfico de drogas y lo envía con aviación, con aviones venezolanos que se detenían en Damasco e iban a Teherán. Mandaba su droga y mandaba sus billetes verdes. Amigos, ¿ustedes creen que entonces la elección del Al-Zaimi es algo casual? Como una travesura más de Maduro. No. La elección del Al-Zaimi es decirle a los venezolanos, viene la mano dura. Porque el mismo día que dijo eso, dijo Maduro otra frase. Tenemos el plan antigolpe y ahora la extrema derecha va a saber lo que es. ¿Cuál es esa extrema derecha? ¿Dónde está esa vaina? ¿Dónde está para buscarlos, Maduro? ¿Por qué no nos das algunos datos? ¿Cuál es esa extrema derecha violenta que tú dices que hay? Carajo, para buscarlos y organizarnos todos juntos. No, chicos, lo que tú llamas extrema derecha es, en tu lenguaje absolutamente ignorante, unos compañeros de viaje de tu régimen que no te gustan porque te llaman bruto en tu propia cara, que no te gustan porque piden tu expulsión del poder por las vías democráticas, pacíficas, institucionales, parlamentarias, etcétera. Para ti la extrema derecha violenta es Henry Ramos y es Julio Borges y es el otro y el otro. Pero usted es tan loco, chico. Eso no es extrema derecha nada. Tú no has visto Yagajonda, Maduro. Tú no has visto Yagajonda. Ojalá hubiese en Venezuela una extrema derecha violenta. Ojalá, en lugar de guisar con el gobierno, y mira que han guisado con ustedes y han comprado tanta gente, los más prósperos de ellos, la boliburguesía bancaria y los bolichicos, ojalá una ala de la burguesía que ustedes dicen odiar, porque ha obstruido y ha hecho la guerra contra el gobierno, ojalá una pequeña ala hubiera sido de la derecha fascista, como ustedes dicen, de la derecha violenta, para haber financiado vainas en Venezuela que te hubieran hecho caer como aquel carro que le pusieron a Carrero Blanco, que fueron yo no sé cuántos kilos de dinamita. Estaba chiquito, pero yo me acuerdo de eso, el año creo que 72, 73. El coche de Carrero Blanco, que era blindado, bueno, él había cometido un error. Iba todos los domingos a misa a una hora determinada y agarraba la misma calle. Era vicepresidente de la monarquía, de la regencia de Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Almirante Carrero Blanco, vicepresidente del país, sucesor natural de Franco, si moría Franco. Y bien, ese almirante Carrero Blanco le han puesto unos tacos de explosivos debajo, en una alcantarilla, y cuando explotó esa vaina, tuvieron, no sé cuántas horas, buscando el carro que no aparecía, chico. Buscando el carro que no aparecía, y fue que el carro, como al parecer esos explosivos, digamos, reaccionan, por supuesto, a contrario de la fuerza de algo sólido, en este caso el suelo, digamos, empuja hacia arriba lo que es también sólido, pero más liviano que el suelo de la tierra. Entonces la explosión debajo de un automóvil blindado como el de Carrero Blanco lo empujó y lo bombeó, no sé si 200 metros, chicos, y cayó en una azotea de un edificio de 4 pisos. Voló por encima de un edificio de 8 pisos y cayó arriba en la azotea de un edificio de 4 pisos. Y buscaban y no conseguían. ¿Dónde carajo está el carro de Carrero Blanco?
Y lo consiguieron, chicos, por supuesto con destrozos enormes de esa explosión, arriba de un edificio de 4 pisos. Un helicóptero fue el que visualizó en el área donde había caído. Si hubiera una extrema derecha fascista, violenta, como tú dices que existe, hace rato, chicos, te hubieran quemado, digamos, te habían puesto un regalito de eso bajo uno de tus carros blindados. ¿O es que tú crees que tú puedes gobernar un país donde lo más peligroso que has recibido es un mangazo que te dieron? Un mangazo, lo único que te han dado, un mangazo. Yo no estoy incitando al magnicidio, a mí me parece una soberana tontería. Un magnicidio, un burricidio en este caso, porque si se echa uno al coleto al tal Maduro, ponen otro un poco más inteligente, que nos puede salir más complicado sacarlo del medio. No, Maduro, esa papaya de que el jefe de esta cosa sea el bicharraco más bruto que tiene el chavismo, esa es una suerte demasiado grande. No, señor, desde aquí, desde este micrófono, desde esta pantalla, no se estimula ningún burricidio. No, señor, sería muy prudente. Porque además de la imprudencia implícita de todo acto de terrorismo individual que cree eliminando un obstáculo, una persona, bueno, el ejemplo mismo de Carrero Blanco, Franco siguió, porque haber matado al vicepresidente no significó estrictamente nada. Siguió Franco, que se murió en su cama, como tantas veces había pronosticado. Los magnicidios, Maduro, no es que interesen hacerlo, a no ser que sea, por ejemplo, un magnicidio contra Chávez. Hubiera sido interesante porque era un tipo realmente entre ustedes de una gran astucia política, de una gran... Eso sí, hubiera metido al país en un lío muy grande el haber eliminado físicamente a Chávez. Pero eliminar a Maduro me parece una gran ociosidad, además un contrasentido. Algo no solo inútil para los efectos que pueda tener, sino que, carajo, por supuesto el país lo celebraría, que te despachen al otro mundo, pero el que lo haga, le falla el cálculo. Amigos, no es eliminando a Maduro que eliminamos el régimen chavista. Imagínate ahorita que se le ha ocurrido la única astucia que ha tenido desde que nació en el izquierdismo aquel amponil de pequeña banda de ampones que trabajaba para, creo que para Ruptura, una vaina de esa en los años 70, 80. Cuando eras colombiano asumido, pues, ¿no? El Maduro, chico, si se le ocurriera algún disparatero de Venezuela eliminar a Maduro, bueno, yo creo que es por eso que se le ocurrió la buena idea de dejar al bicharraco el Alzheimer, que ese bicho es más malo que Maduro, porque Maduro es malo por imbécil, por idiota y por manejable por la arpía Cilia, pero el Alzheimer como que es peor que la Cilia, es decir, pasamos de Cilia al Alzheimer, a vaina. Eso es palabras mayores, porque el Alzheimer pone a funcionar su sueño dorado de empezar a liquidar gente, como le gusta a los terroristas, ¿no? Ese es un terrorista, es un asesino profesional. Por ejemplo, no se vale ganar elecciones, porque alcalde que le gane elecciones, entonces le manda a votar a la gente, lo deja sin policía, lo dejas, el pobre alcalde compra un carro bombero, entonces le manda a incendiar el carro bombero. ¿Ustedes creen que es una exageración lo que estoy diciendo? No, chicos, los carros de basura, se los inutiliza. O sea, no puede haber un alcalde en Aragua, y hay uno o dos ¿cómo se llama?, de Voluntad Popular que le ganaron. Entonces él se encargó de, pero psiquitrillar aquella alcaldía, que no pudiera hacer nada. Porque imagínate, hacer algo bueno en el territorio de la maldad personificada del Alzheimer, en las tierras de Aragua, su feudo, su califato. Esa vaina es inadmisible, que ningún alcalde pueda hacer nada. Y los envainan. O sea, ese bicho malo encargado de la presidencia tras la liquidación de Maduro es muy mal negocio, se los participo. Dejen a Maduro ahí y dejen el Alzheimer de segundo como está ahorita en esa jerarquía. Así tendremos oportunidad en que Cilia lo termine odiando y sacando por quitarle autoridad. Y Diosdado también va a ayudar a sacar ese bicho si es que duraran algunos meses.
porque lo que yo veo ya que viene por la presidencia de Trump en 8 o 10 días es que en Venezuela es inadmisible una jefatura de Estado, un consejo de ministros bajo la presidencia del más connotado narcotraficante y del más connotado representante del terrorismo mediooriental en América Latina, que es este hijo de la gran peste, el Alzheimer. Bien, amigos, a ver, resumamos. ¿Hay acaso posibilidad de que Venezuela pueda entonces contar con una fractura militar que determine el fin abrupto de este gobierno de Maduro, el Alzheimer Diosdado, que pasa ahora a figura detrás del trono? Bueno, más que nunca creo en eso. Porque si no creo en esa eventualidad, tengo entonces que echar el resto del cuento. Y es volver a unas discusiones que yo planteé en este mismo programa hace varios meses atrás. El tema de qué es las Fuerzas Armadas venezolanas, cuál es su naturaleza. Es un ejército del Estado venezolano que con todas las gangrenas acumuladas pudiera ser todavía considerado un Estado, digamos, no democrático, pero sí algo así como de un origen, sí, también es delincuencial y amponil, pero donde todavía hay un somero, pequeño, tangencial, circunstancial, periférico control del país sobre esas Fuerzas Armadas. Existe eso. O sea que no es unas Fuerzas Armadas como las que tenía Somoza, o como las que tenía Noriega, o como las que tenía Fulgencio Batista, o como las que tenía François Duvalier y sus Tonton Macoute, que eran una especie de policía siniestra, de sádicos asesinos de la peor especie, que hacía que por las mañanas amanecieran abombados por allí 40 o 50 cadáveres de pobres infelices haitianos. Estoy hablando de años 50, 60, Duvalier, que dejó a su hijo, que lo crió, que era un gordo, un cerdito, digamos, que se convirtió en un cerdo gigantesco llamado Baby Doc. Baby Doc porque el viejo era Papa Doc, y este Baby Doc, hijo de Duvalier, ahí fue que se soltó el moño con los Tonton Macoute, esta policía siniestra. Y bueno, por fin lo tumbaron. Por allá en los años 70, 80. 70 o 80, ya no recuerdo. Ahora, ¿qué es el ejército venezolano? Eso es complicado. No es un ejército como el de Somoza. No es, pero tiene muchos elementos parecidos a la Guardia de Somoza. No es como la Guardia de Panameña, pero carajo, se parece bastante a la Guardia Panameña por el cognomento de corrupción desenfrenada y de guardia pretoriana del narcotráfico panameño, presidido por Noriega. No es el ejército de Batista, pero por el carácter siniestro dictatorial de aquel régimen dictatorial de Batista, se parece pero no es. Era un ejército muy corrupto también, pero un ejército de derecha, derrotado por la guerrilla izquierdista y el movimiento popular antidictatorial de Cuba en los años 50-60. Es el régimen, es la guardia o los Tonton Macoute esto de Haití. Carajo, se parece bastante. Porque hay, por ejemplo, los guardias de la cárcel de Ramo Verde ya se parecen a los Tonton Macoute. O sea, sádicos de profesión, oficio y ejercicio en las cárceles venezolanas, sobre todo las cárceles donde hay oponentes políticos. Entonces, ¿a qué se parece el ejército venezolano? Al ejército colombiano no es. 500,000 de hombres entrenados en la defensa irrenunciable de la Constitución colombiana
y de la liquidación física de la guerrilla hasta que el imbécil Santos paró la cosa que venía haciéndose con Uribe y se comprometió en esa línea de negociación con Castro de por medio y Maduro ayudando y financiándole vainas, y sobre todo la facilidad de que este país, nuestro país Venezuela, es territorio de libre tránsito para la narcoexportación de la FARC y la legitimación de capitales de la FARC. Bien, amigos, pero de todos los ejércitos que le hablé, todos fueron liquidados por un movimiento insurreccional o una combinación de guerrillas y ejércitos, o por una invasión, como fue el caso panameño. Si estas Fuerzas Armadas venezolanas abandonaron toda naturaleza, todo rasgo parecido a lo que fueron nuestras Fuerzas Armadas y se convirtieron en estos 18 años en un ejército como el de Batista, como el de Somoza, como la Guardia de Noriega, Panamá, como los Tonton Macut de Duvalier. ¿Cuál es la salida entonces para Venezuela? Tendría que ser la liquidación física de esas Fuerzas Armadas para poder tener de nuevo un Estado y una sociedad venezolana digna de tal nombre, porque ahora no sé ni qué carajo es lo que somos. Una escuela, digamos, de gobierno de la peor escoria de la humanidad, que es la burocracia totalitaria castrista, stalinista, pero que al propio tiempo es una burocracia de ampones, no es la burocracia comunista como la cubana, carajo, bajo la mirada atenta de la cúpula ultra corrupta del Partido Comunista, pero que no deja robar al resto, porque los mantiene, carajo, limitados. Va con vaina, nadie roba. No, estos todos son ladrones, o la mayoría que tiene acceso al poder son ladrones y están autorizados para contrabandar, para matar, para todo. Entonces, carajo, no es una dictadura como la cubana, como muchos tontos inventando que sabe de política resuelve que esto es igual que Cuba. Esto no es igual que Cuba un carajo, chico. Esto es otra vaina distinta. Este es un régimen de ampones. Los del Partido Comunista también son ampones. No es así. Es una burocracia que obliga a la austeridad a 9 de cada 10 bolsas del Partido Comunista cubano, que rinden pleitesía, obediencia y mucho cuidado con no robar hacia los jefes del partido de gobierno, que sí son ladrones todos, la cúpula castrista. Esa es diferencia. Aquí roban, Dios mío, todos estos bichos del PSV, y mientras más sube, más ladrón eres. Y son toda clase de abusadores, de contrabandistas, de cuanta mafia pudieron florecer bajo Chávez y bajo Maduro. Es, bueno, el derrape, pues, completo. Bien, mis amigos, las Fuerzas Armadas venezolanas llegó a un punto y no nos dimos cuenta cuando se convirtió en una fuerza como si fuese un ejército de ocupación. Las Fuerzas Armadas venezolanas son ya de tal manera adscritas al poder dictatorial como lo era la Guardia Somocista, que había que liquidar a plomo la burguesía somocista y el Estado somocista para imaginarnos un cambio de régimen como el que logró el sandinismo, a plomo, liquidando la Guardia Somocista. Fue la única manera de ganarle la pelea con la guerra civil. ¿Acaso estamos ante un ejército como el ejército de la Guardia Nacional, ultra corrupta y llena de toda clase de escándalos y de asesinatos y de narcóticos y de exportación y toda clase de escándalos como la Guardia de Noriega? ¿Esa es la Fuerza Armada venezolana? ¿O con tal sistema de depravaciones internas, de sadismo de muchos de sus oficiales, que ya pareciera la Guardia de, ¿cómo se llama?, de Duvalier y sus Tonton Macut? Porque la Guardia, el ejército como el de Pérez Jiménez no es.
Eso era un ejército profesional, sí, tenía una oficialidad, una alta oficialidad con privilegios, cercando al dictador, lo protegían, pero no estaban en funciones de gobierno. La Fuerza Armada dejaba que el general pusiera orden en la PEA en materia de administración pública, de cumplimiento de los contratos del gobierno. Nadie podía entregar una obra fuera de fecha porque se calaba una suspensión del permiso para construir al gobierno y tenía que pagar multas incluso. La eficiencia de Pérez Jiménez es algo que no puede negarse, mis amigos. Y la eficiencia de las Fuerzas Armadas en mantener el orden también era innegable. Y eso con relativamente pocos efectivos. Había sido una siniestra policía política, la del señor, del criminal aquel Pedro Estrada, que hacía un papel parecido al del SEBIN. No hay nada más parecido al SEBIN que ¿cómo se llama la vaina de Pérez Jiménez? La Seguridad Nacional. ¿Ustedes quieren saber cómo era la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez? El SEBIN de Chávez. El SEBIN de Rodríguez, ¿cómo se llama? Del general, ¿cómo se llama el Rodríguez este, chico? Siempre se me olvida ese tipo. ¿Por qué será? ¿Será porque es muy mezquino? El que fue ministro, chico, y tuve leído con los colectivos y tal. General Rodríguez, vamos a ver si el Wikipedia aquí me aclara esto, chico. Rodríguez. No. Chacón no. Rodríguez Torres, exactamente. El Wikipedia aquí no falla. Rodríguez Torres, que fue el que, bueno, armó esa política del SEBIN y, por supuesto, el mayor narcogeneral que pasó por allí. ¿Bien? No, eso era como que era el DIN, el tal Pollo Carvajal. Es que se las trae el DIN del Pollo Carvajal también. Eso le han cambiado el nombre y lo han mezclado. Total, son ampones todos. Y ahora todos, el Alzheimer dijo, esa vaina es mía. Ahora está bajo mi control, el SEBIN. El SEBIN está bajo mi control, dice el señor, ¿cómo se llama? El Alzheimer. Ahora, mis amigos, Mirita, estoy en el programa. Aló. Qué broma. Alguien que interrumpió la comunicación. Bien, amigos. ¿Cómo hacemos entonces para dilucidar cuál es la naturaleza última de las Fuerzas Armadas venezolanas, que son el sostén de este gobierno? Porque dependiendo de la naturaleza de las Fuerzas Armadas, entonces podremos saber cuál es la estrategia sobre esas Fuerzas Armadas y a qué podemos atenernos. ¿A qué podemos atenernos para lograr que este gobierno, sostenida por esas Fuerzas Armadas, termine? Porque si no hay manera de derrotar la alianza de Maduro y el Alzheimer con esas Fuerzas Armadas, entonces, mis amigos, esto va a tener un final bastante trágico, con muchas muertes. Muchas muertes. Ahora bien, ¿cómo hacemos para determinar esa naturaleza? Este mes de enero, al parecer, es definitorio. No porque tengamos que cerrar sí o sí la característica de esa Fuerza Armada, ya no hay manera de que resulten para nada, que no sea la de ser cómplices abiertos y descarados de un régimen de opresión policial y de narcotraficantes y de ampones depredadores.
Eso no puede hacerse con una fecha en la mano, con un calendario. Desde hoy, 10 de enero, así lo proclamamos, o desde el 30 de enero, así lo proclamamos. No, a lo mejor se lleva 2, 3, 6 meses más. Pero lo que no puede uno dejar correr los meses es con la caracterización de que los métodos de lucha haya que mantenerlos como si no existiera un fenómeno ya entonces irreversible de unas Fuerzas Armadas absolutamente ancladas en la opresión dictatorial del salvajismo chavista, madurista, diosdadista y el alzamista ahora. Porque si ya cambió de naturaleza esas Fuerzas Armadas, lo que sí hay que entonces empezar a pensar es, puesto que calle, no va para ningún lado, puesto que la Asamblea Nacional no va para ningún lado, puesto que ganar elecciones tampoco va para ningún lado, amigos, lo único que queda es una línea de acción violenta contra el régimen y ganar a la mayoría popular para la acción violenta contra el régimen, porque las vías pacíficas ya no son viables. Las vías pacíficas de manifestar con el ki de marcha y banderitas no va. Los discursos en la Asamblea Nacional no va. Resolución en la Asamblea Nacional no va. ¿Y qué es lo que va? Yo he propuesto desde hace años, previendo que nada de esto iba a ser fructífero, vengo proponiendo una salida, una solución militar a la crisis. Las Fuerzas Armadas, que en la Constitución tienen el deber de desalojar un gobierno de ampones como estos, debió sacar a este gobierno desde los tiempos de Chávez. Es más, lo hicieron, pero se arrepintieron a mitad camino, el 2002. Y siguió gangrenándose hasta que gangrenó completa la Fuerza Armada. Lo que estamos discutiendo es el grado de gangrena de la Fuerza Armada. Ya es definitivo y total como para no pensar en que pueda todavía un sector reaccionar al lado del país, al lado de su tierra, de sus venezolanos que dicen representar, y ayudarnos a salir de esta mugre. Eso ya no es posible. Entonces hay que cambiar la estrategia. La estrategia sería, mis amigos, plomo contra las Fuerzas Armadas también. Yo no he llegado a esa conclusión. Yo les sugiero a los militares ponerse a pensar, muchos me oyen, en que ¿qué es lo que determina que se pase en un país a una situación nueva y distinta, donde ustedes, de ser considerados aliados, pasan a ser una fuerza de aniquilables para poder generar el progreso social y el progreso histórico en un país? ¿Llegamos ya a eso? ¿Ya se impuso que ustedes, en lugar de ser aliados en la lucha contra la dictadura, pasan a ser liquidables por ser el factor fundamental de apoyo a esa dictadura? ¿Cuándo se llega a esa conclusión? Porque, por ejemplo, está bien, es un ejemplo izquierdista, pero también vale. Cuando los sandinistas llegaron a la conclusión que la dictadura somocista solo podía salir a piedra, plomo y candela, le echaron plomo hasta que lo sacaron, y el pueblo nicaragüense, al precio de inenarrable sacrificio, salió de aquella mugre. Ellos montaron otra dictadura, pero al parecer mejor que la de Somoza. ¿Acaso las Fuerzas Armadas de Venezuela son como el ejército de Batista, que requirió de la aventura aquella de Castro contra un cuartel, el cuartel Moncada, y a los 3 años de lucha guerrillera del, de la Sierra Maestra, desmoronarse ese ejército como si fuera un castillo de cartas, y que en cuestión de apoyado en la insurrección urbana del movimiento 26 de julio y del directorio, etcétera, al lado de la guerrilla castrista de Sierra Maestra, determinaron la liquidación de ese régimen en cuestión de 2-3 años? ¿A eso es lo que hay que llegar?
¿Por qué no? Había que pensarlo. Estamos en presencia de una situación de irreversible putrefacción de las Fuerzas Armadas, como si fuera la Guardia Nacional norieguista, y un país pies y manos atados, que hizo todo lo posible con sus damas de blanco, su rosa en la mano, sus misas, sus movilizaciones gigantescas, y nada, y nada, y nada. Pero como era una fuerza del narcotráfico, y además en Venezuela, con una fuerza del narcoterrorismo islamista en América, y la exquisita posibilidad de que Trump lidere las potencias de Occidente, y particularmente el imperio americano, no habrá coincidencia de intereses en que nos ayuden a salir de esta mugre por una operación ni siquiera de invasión. Bastaría unas fragatas alinearlas allí y decirle el generalato de cómplices y de, ¿cómo se llama?, de sádicos, tienen 48 horas para rendirse en esta vaina. Y unos drones allí, unos drones. Un dron a la poseta de Maduro, allí en el... No, eso no se puede, eso. Y la verdad es que sería muy complicado tener que depender de los norteamericanos, tener que depender de una sucesión de hechos incontrolables. Producidos por una invasión. Caramba, yo no quiero ni pensar en eso, ¿eh? Bien. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amigos. Porque se trata de empezar a reflexionar, empezar a pensar en todas las opciones. O las Fuerzas Armadas nos ayudan a salir de esta calamidad histórica, o la calamidad histórica, habiéndose posesionado de las vidas de todos los venezolanos y de sus emigrados también, nos empujan a las reflexiones de pensar en soluciones extremas. Son esas soluciones extremas las que podíamos evitar con la intervención de la Fuerza Armada, que siendo drástica no es extrema. Estamos hablando de que sea aún más drástica las soluciones finales, porque pasan por el combate frontal y la división armada de la sociedad. En campos armados, quiero decir. Es sobre esas alternativas que habrá que seguir discutiendo. Bien, amigos, será hasta mañana, cuando de nuevo estaré con ustedes. Muchas gracias por haber estado conmigo. Si quieren, leo unos comentarios finales. Gracias, amigos de Facebook. La charla se acabó. Mañana sigo con ustedes. Hasta mañana. Amigos de Periscope, si quieren, hagan algunas últimas reflexiones, que puedo leerlas con mucho gusto. Hay una llamada que se hizo acá que me preocupó desde que quedó hecha, que no sé por qué insistió. Buena charla, saludos, Phantom. Ahí anda Phantom por ahí. Bien, entonces, ¿qué comentarios tienen? ¿Qué comentarios tienen al final entonces? A ver, les leo, amigos. Hay que despertar, reaccionar y actuar. Bueno, mis amigos,
Los leeré todos. Gracias, Phantom, por estar allí. Los veré entonces mañana y seguiremos reflexionando sobre esta coyuntura donde todo puede cambiar hacia una nueva manera de ver el proceso. Hasta mañana.